Bien, a continuación encontrarás una clase que está conformada por tres partes. Uno, reguladores de instalaciones residenciales, básicamente de etapa única. A continuación estaremos hablando de una estación de regulación, puede ser tipo industrial. Y al final estaremos dando los componentes de una estación de regulación de tipo industrial. Eh, Bienvenido y buen provecho. Bien, los reguladores de presión son los elementos encargados de reducir la presión desde un rango que varía. Ahí estás viendo la válvula esa de chapola amarilla o mariposa. Ese es el maneral, ese se llama el maneral. El gas, ahí es donde viene el gas de afuera. Con esa válvula calculamos la entrada a la instalación y después está el regulador y después está el medidor. Entonces, antes, o sea, antecitos del regulador, ese que está ahí redondo de tapa negra, ese que está después de la válvula, antecitos del regulador, la presión está a una presión media. O sea, viene de un sistema de distribución que es la acometida. Esa acometida está pegada del anillo afuera en la calle y llega y vamos a entrar al suministro de gas a la vivienda. Entonces ahí termina la distribución del gas y empieza el suministro. Bien, antes de ese regulador de tapita negra que está ahí, ese redondito, o sea, eso ahí, lo que estás viendo ahí, entonces hay una presión entre 20 y 60 psi. Esa presión se considera una presión media. La norma NTC 3838 establece que la presión se clasifica como presión baja hasta 2 psi, presión media entre 2 y 100 psi y presión alta mayor de 100 psi. Entonces, la presión que va a entrar ahí a ese regulador es entre 20 y 60 psi o la presión de la empresa distribuidora, la que garantice ahí la empresa distribuidora. En nuestro caso, pues para mí, es 20 a 60 psi, puede variar de región a región. Bien, después de ese regulador, solamente sale una presión fija, o sea, estamos recibiendo un rango entre 20 y 60 y ya sale una presión fija de 23 milibares. Pues, si el regulador es de etapa única, entonces saldrán 23 milibares. Bien, entonces, ¿qué hizo el regulador? Reducir una presión media entre 20 y 60, o sea, antes de él, y entregar una sola presión después, 23 milibares. Entonces, analice, si este regulador es de etapa única, entonces me coge la presión y me la baja de una vez a la presión que necesitan, un poquitico pues levemente a la presión que necesitan los equipos de gas. O sea que está reduciendo la presión de una presión media entre 20 y 60 psi, la reduce a 23 milibares, que es un tercio de psi. Recuerde que un psi son 70 milibares. Conclusión, ese regulador reduce y controla la presión desde un rango de presión de entrada hasta una presión de salida. Y ojo, debe estar de acuerdo con el medidor, es decir, ambos deben hablar el mismo lenguaje en presión y en caudal. O sea, ese regulador debe ser compatible con el medidor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a presión. El regulador debe ser capaz de aguantar el caudal máximo que es capaz de medir el medidor. Y el medidor debe soportar una presión máxima de trabajo congruente o correspondiente a la del regulador. Pues bien, la idea entonces es que usted entienda realmente cómo funciona ese mecanismo y cuál es la función del regulador. Esto en una instalación residencial. Ahora, en una instalación comercial o industrial, lo vas a ver a continuación. Hola, saludos, les habla Gustavo Serna de nuevo con ustedes. Lo espero por allá por Habla Digital. Estamos estructurando el blog para que sea más amigable.
Muy bien, ¿qué será una estación de regulación y medición? Bien, pues una estación de regulación y medición es un conjunto de elementos, montados para medir, controlar y regular el suministro de gas a una instalación. O sea que nosotros conocemos los medidores que están en las casas, pues es una estación de regulación y medición pequeña. Esta es mediana, ¿cierto? Esta ya es para un consumo mediano. Pero estará formada de qué la estación de regulación y medición. Bueno, inicialmente nos encontramos con un manómetro, ahí no se ve, pero antes del manómetro hay una válvula de corte a la entrada. Este manómetro, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, simplemente lo que hace un manómetro es medir la presión. Esta es la presión a la entrada de ese elemento que estamos viendo ahora, que se llama el filtro, lo cual, como su nombre lo indica, pues remueve las partículas de polvo y demás impurezas. Los filtros, el tamaño de los poros de los filtros viene dado en micras. Recordemos que una micra es la millonésima parte de un metro. Luego del filtro, pues encontramos allí un elemento fundamental que es el regulador. ¿Qué hace el regulador? El regulador toma la presión que viene variable y la estabiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el regulador entonces va a entregar una presión aproximadamente constante. ¿Cómo lo hace? A través de resortes y venteos, en fin. Después del regulador nos encontramos el manómetro. Ese manómetro, ¿qué es lo que hace? Pues medir la presión que está entregando ese regulador. Recordemos, aprovecho para decirles que los manómetros, su rango confiable está entre el 25 y el 75%. Después del manómetro nos encontramos el medidor. Su nombre lo dice, es para medir el consumo de gas de la instalación. Existen diferentes tipos de medidores, medidores de turbinas, de lóbulos y de paredes deformables, o sea, medidores de diafragma. Observamos que este medidor tiene un tamaño pequeño y sin embargo mide grandes cantidades de gas. Observamos allí ahorita una serie de fijaciones para fijar la tubería y demás elementos a las paredes del nicho. Estas fijaciones están dadas por perfil ranurado, son estilo ménsula y están conformadas también por abrazaderas. La zona que observamos a continuación se conoce como bypass o vía doble, es una vía alternativa para el gas, es decir, cuando estemos reparando el brazo que contiene el medidor, entonces el gas deberá circular por el otro brazo para no interrumpir el servicio. Observamos allí, entonces señalamos las válvulas, 4 válvulas, válvula de corte a la entrada, válvula antes y después del medidor y válvula por el bypass, por el brazo del bypass. Básicamente eso es una estación de regulación. Hemos mencionado en varias oportunidades lo que es una estación de distrito. Básicamente es una estación de regulación de presión. Entonces una estación de regulación de presión es una estación que controla la presión. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de estos equipos que se llaman reguladores de presión. Estos equipos denominados reguladores de presión lo que hacen es que reciben, esta es la estación de distrito y aquí están los diferentes elementos. Bien, reciben un rango de presiones y entregan una presión única, o sea, reciben un rango 20 y 60, la presión fluctúa entre 20 y 60 psi por decir algo, y entregan 5 psi. Eso es lo que hacen, reducen la presión. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de reducir la presión y de controlar la presión es que el gas va entrando a zonas, por ejemplo, muy habitadas. Entonces la presión ahí no puede ser la misma presión que la del gasoducto. Entonces, obviamente hay que reducir la presión. ¿Cuál es la presión al exterior? Entonces ya lo decíamos, si es en zona industrial entre 20 y 90 psi, si es zona residencial y comercial entre 20 y 60 psi. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la empresa distribuidora debe garantizar esas presiones al frente en las acometidas, o sea que una acometida está a esa presión. El regulador lo que hace es que reduce esa presión hasta el valor requerido. Pregunta frecuente, ¿cuál es el valor requerido? Pues los establecidos en las presiones de operación de la norma NTC 3838, ya la hemos mencionado varias veces.
Bien, ¿qué otro componente tiene la estación de distrito o estación de regulación de presión? Pues entonces tiene un filtro, este filtro, este filtro, cualquiera de los dos son un filtro. Lo que hace entonces es que filtra, limpia. ¿Qué otro componente tiene la estación de distrito? Ya vimos que los reguladores. ¿Qué otro? Entonces los filtros. Los filtros, ¿cuál es la función del filtro? Limpiar. Porque hay que limpiar la tubería para eliminar limallas producto de la erosión interna por las altas presiones y partículas de polvo. Hay varias categorías de filtros. Podemos decir que hay tamaños de poro de hasta 250 micras. Esos son los utilizados en instalaciones de gas. ¿Qué otro elemento tiene la estación de regulación de presión? Pues tiene una válvula. La válvula es un equipo que me permite controlar el flujo de gas. Puede pasar gas o no puede pasar. Diferentes tipos de válvulas también conocemos en el mercado. Y pues los manómetros, que son los encargados de medir la presión, controlar la presión, es decir, revisar que estos equipos, estos señores que llaman los reguladores, estén realizando bien su trabajo de acuerdo a la normativa. ¿Cómo se unen las tuberías? Se unen ya a nivel industrial o a nivel de presiones altas y medias. Estamos hablando de bridas, y con ellas pues hay una serie de elementos que se llaman las juntas. Hay juntas espirometálicas, hay juntas planas, bueno, es todo un cuento, pero básicamente esas son las estaciones de distrito, que son estaciones de regulación de presión, donde se reduce y se controla la presión. Recordemos que todo esto siguiendo la norma NTC 3949 en conjunto de la norma NTC 3838 y la norma NTC 3728 que ya hemos mencionado.